Bienvenidos, yo soy Jorge López y esto es Abordado. De lo que vamos a hablar el día de hoy son dos grandes cambios para la humanidad. Estamos hablando de dos grandes revoluciones, el ferrocarril y el avión. Y ambos no tienen mucha diferencia de años y a través de muchísimos siglos anteriores, incluso también había sido parte de una visión o de una imaginación del ser humano. Y pues a través de muchos años creo que todas esas ideas se fueron puliendo y hasta que llegaron finalmente a una construcción efectiva. Hay un video en donde yo hablo de dos grandes eras revolucionarias para la historia, que es la era industrial y la era digital. Y sobre todo en la parte de la era industrial hablo acerca de la industria textil que pues le permitió el auge creciente a Reino Unido, Gran Bretaña, y de esa manera pues Gran Bretaña pudo obtener capitales muy fuertes y de esa manera también pudo hacer crecer todo este desarrollo en cuanto al transporte y en cuanto al ferrocarril. ¿Por qué hablo de eso? Porque Reino Unido está muy impregnado en cuanto a esta historia que tiene que ver con el ferrocarril, así que vale la pena tenerlo en cuenta. Pero vamos a analizar primero pues toda su historia y solamente menciono que Reino Unido está muy impregnado también con lo de la siderúrgica, la era del acero y todo eso que tiene que ver con la revolución industrial y el desarrollo del transporte. Vamos a hablar de dónde surge el ferrocarril. Hay unos datos en cuanto a la historia, y eso más que todo se remonta a la era griega, en donde se habla que había un modo de transporte que era empleado por una excava que seguía una línea recta de más o menos 3 kilómetros y era más que todo empleada para transportar niños y era empujado por enanos quienes guiaban ese transporte. Eso funcionó aproximadamente 600 años, lo que quiere decir que fue un muy buen invento. Los transportes sobre carriles comenzaron a reaparecer en Europa tras la Alta Edad Media, más o menos en torno al año 1350. Pero hay un dato muy interesante. En el año 1515, el cardenal Matthias Land describió un funicular en el castillo de Hohensalburg en Austria llamado Rhein-Sud. Esa línea utilizaba pues, unos carriles de madera y se accionaba mediante una cuerda de cáñamo movida por una fuerza humana o animal. Y porque les digo que es muy interesante este dato porque es una de las líneas más antiguas que actualmente funciona. Claro que ya la han modernizado y todo aquello, pero igual pues sigue siendo una de las líneas más antiguas que continúa el servicio. Así que es un dato muy importante y que tiene que ver con toda esta historia y toda esta creciente en cuanto a la llegada del ferrocarril. Porque la gente pues necesitaba un medio de transporte más eficaz para la carga y pues, para los pasajeros. El primer ferrocarril, de alguna manera ya con carriles de hierro, fue fabricado en 1768. A partir de 1790 se utilizaron los primeros carriles completamente de acero en Reino Unido. Por eso es que le digo que Reino Unido es muy importante en toda esta historia, porque cuando llegó la creciente era industrial, Reino Unido pues, fue un país que se pudo capitalizar muchísimo y pudo aprovechar todo ese capital, pues lógicamente para hacer crecer su transporte y también aprovecharon la siderúrgica para poder empezar a darle fuerza con el acero a toda esta creciente del ferrocarril. Entonces sí le dieron muchísima fuerza y muchísima innovación también a esta época del ferrocarril. En 1803, William Jessop inauguró la línea Surrey-Eton Railway al sur de Londres, siendo el primer ferrocarril público de tracción de sangre, es decir, que era tirado por caballos. La invención del hierro forjado en 1820 permitió superar los problemas de los primeros carriles de hierro, que eran frágiles y cortos, aumentando su longitud a 15 metros. Y en 1857 comenzaron a fabricarse carriles de acero, definitivamente. Así que ahí vemos la creciente importante de toda esta era
industrial y de cómo pues pudieron aprovechar esa era también para poder hacer crecer el transporte, para poder ser más eficaz en cuanto a la cantidad de mercancía que se podía transportar. Bueno, necesitaban crecer muchísimo, necesitaban acumular muchísimo más capital, las empresas necesitaban apoderarse muchísimo, así que no podían detenerse y los inventores para esa época pues estaban en pleno auge, así que tampoco se detenían. Pienso que esos años de 1700, 1800 fueron muy vitales, en 1900 también, en cuanto a nuestra historia. Hoy en día se siguen haciendo muchas invenciones, pero para esas épocas empezaron a surgir unos inventos con muchísima revolución que pues sí han permitido que todo esto crezca de manera exponencial. En 1825, George Stephenson construyó la locomotora para la línea Stockton y Darlington, el noroeste de Inglaterra, que fue la primera locomotora de vapor que arrastró trenes de transporte público. Entonces ahí ya empieza la locomotora o el tren a tener un cambio pues, de ser arrastrados por animales a ser arrastrados por el vapor. Así que podemos hablar de que esta locomotora como tal a vapor, que duró bastantes años, se extendió rápidamente por el mundo después de 1830, pues ya que eran un medio muy factible para el transporte. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, pues se dieron cuenta que las locomotoras a vapor no eran muy eficientes, así que fue cuando llegaron ya las diésel. Y bueno, todo eso impulsó un nuevo desarrollo también y empezaron a convertirse todas estas locomotoras a vapor a diésel y surgió un nuevo desarrollo en ese caso que pues permitió nuevos avances. Y cuando hablamos de esas épocas, pues hablamos también de trenes que tenían una velocidad convencional. Es decir, no eran transportes tan rápidos. Pero en 1939 en Italia, el electrotreno ETR-200 alcanza una velocidad récord para ese entonces de 204 kilómetros cerca de Milán. Así que en ese momento ya se empieza a innovar y sobre todo a darle importancia a la velocidad, a transportar muy rápido. Entonces es cuando ya quieren inventar trenes o medios de transporte hipersónicos, básicamente. Actualmente se considera alta velocidad el ferrocarril que supera los 250 kilómetros. Y eso fue hecho por primera vez en 1964 en Japón, en la ferroviaria Shinkansen, el tren bala. Con el tiempo ese sistema también se extendió por países como Francia, España, Alemania, lo que hizo recuperar al viajero interurbano. Bueno, la invención de estos ferrocarriles continúa actualmente, pero ya sobre todo en el campo de la alta velocidad. No de la misma manera convencional que existía para ese momento, sino con un desarrollo más amplio y pues con muchísima más fuerza o con muchísimas más ganas de resolver esa velocidad común y llevarlo lógicamente a otros niveles. Pienso que a velocidades supersónicas actualmente, tanto en Estados Unidos, en China, en Rusia y entre otros países como Japón también, pues poseen vía ferro. Para esas épocas también estaba, es decir, o sea, por eso les digo, están muy unidas, pero para esas épocas también empezaban a ingresar nuevas ideas, no exactamente como el ferrocarril, sino era una idea muchísimo más diferente y me refiero al sueño de volar, es decir, al avión. Y esta idea de volar se remonta también a muchísimos años y hay una leyenda en la antigüedad y en la historia griega acerca del vuelo de Ícaro, que era un hombre que le salieron unas alas y unas plumas, bueno, en la mitología griega. Y lógicamente el hombre siempre ha perseguido esa idea o siempre ha tenido ese sueño de poder volar. E incluso sabemos que Leonardo da Vinci también eh, tuvo una visión en cuanto al avión. Y muchísimos inventores que fueron visionarios. Antes también de que llegara como tal el avión, los hermanos Montgolfier habían desarrollado un globo aerostático. O bueno, son conocidos por haber desarrollado ese invento. Bueno, en cuanto a la historia del avión, es importante tener en cuenta que la idea era, o sea, volar un objeto que fuese más pesado que el aire.
Ese era el objetivo como tal. Cuando se empezaron a desarrollar los inventos, o para poder darle como ese mérito a una persona de que había podido volar. Entonces hay que tener en cuenta eso. Un objeto más pesado que el viento. Así que como tal los inventores del globo aerostático pues fueron buenos inventores, pudieron volar, pero no como el avión. Así que ahí hay una gran división de ideas en cuanto a eso. George Cayley fue quien sentó las bases, ya que hacía volar prototipos de aeronave de ala fija en 1803 y consiguió construir un exitoso planeador con capacidad para transportar pasajeros en 1853, aunque debido a que no poseía motores, no puede ser calificado como un avión. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que también si estamos hablando de un avión, pues debe poseer motor. Por eso, a pesar de que este hombre sentó las bases y construyó muy buenas cosas para el transporte aéreo, como avión, pues no lo podemos contar porque no poseía motor. Ahora, el primer avión propiamente dicho fue creado por Clement Ader el 9 de octubre de 1890. Consiguió despegar y volar 50 metros con su Eole. Este vuelo se conoce como el primer vuelo autopropulsado en la historia de la humanidad y es considerado como la fecha de inicio de la aviación en Europa. Ahí tenemos un dato bien interesante. Yo siempre había tenido, y no sé si a ustedes les había pasado, había tenido la idea de que los hermanos Wright habían sido los que habían iniciado todo esto de la aviación. Aunque sí le dieron muchísima vida también a la aviación, ya con muchísima anterioridad, habían personas que venían desarrollando inventos y como ya hemos podido analizar acá, personas que quizás pudieron volar a través del globo o personas que quizás pudieron hacer aviones un poco diferentes porque no se pueden llamar aviones si no tenían motor. Y hubieron personas que ya les pudieron colocar de algún modo la propulsión y ya cambió también un poco más toda esta historia. Aunque según la Federación Aeronáutica Internacional, el 17 de diciembre de 1903 los hermanos Wright realizaron el primer vuelo sostenido y controlado de un aerodinámico impulsado por un motor durante 12 segundos y en el que recorrieron unos 36.5 metros. Datos muy divididos. Aquí son ideas bastante divididas, pues bueno. A la final creo que si fue uno o fue el otro, pues nos aportaron muchísimas cosas buenas a toda esta innovación de la aviación y de poder volar. En 1906, el brasileño Santos Dumont fue el primer hombre en despegar a bordo de un avión impulsado por un motor. Esto tuvo que haber sido una locura. Toda una locura. Bueno, estas personas también a la final creo que están preparados para eso porque montarte a probar una aeronave y volar, sabiendo el peligro que existe, pues no es algo sencillo. Eso no es algo sencillo, así que es bastante duro. Él estableció el primer récord mundial reconocido por el Aeroclub de Francia al volar 220 metros en menos de 22 segundos. Y se dice que voló en una altura aproximada de 2 a 3 metros del suelo con su 14 bis. Eso fue en París. Diferente a los hermanos Wright que necesitó una catapulta hasta 1908 para poder despegar. Luego llega todo este desarrollo y entra precisamente la Primera Guerra Mundial. Allí los ingenieros entendieron que el rendimiento de la hélice tenía su límite, porque los primeros aviones eran con hélice. Así que comenzaron a buscar un nuevo método de propulsión para alcanzar mayores velocidades. Y eso no fue hasta 1930 cuando Frank Wright patenta los primeros motores de turbina de compresor centrífugo. También el 27 de agosto de 1939 despega el H-178 de Heinkel, que montaba un motor Ohain, realizando el primer vuelo de reacción pura de la historia. Las mentes tienen una capacidad increíble. Y por lo menos al observar todas estas historias entendemos, o sea, fíjense cómo ellos iban llegando a conclusiones y cada fracaso les permitía poder avanzar más o escalar más y tener una visión diferente de lo que iban necesitando. Tal es el caso de que se dieron cuenta que volar era volar un objeto más pesado que el aire.
Luego se dieron cuenta que necesitaban un motor, le colocaron hélice y luego se dieron cuenta que necesitaban turbina. Y aquí es donde entra una revolución increíble que hasta hoy en día pues sigue siendo lo que propulsa un avión o lo que le da el vuelo necesario a un avión. El primer vuelo entre un continente al otro, es decir, del continente americano al continente europeo, fue hecho por un aviador e ingeniero estadounidense en 1927, que fue el primer piloto que cruzó el océano Atlántico de oeste a oeste, uniendo el continente americano con el continente europeo en un vuelo sin escalas en solitario y rompiendo así un nuevo récord también. El vuelo enlazó Nueva York con París a más de 6.000 kilómetros de distancia y obtuvo por ello el premio Orteig de $25.000 de la época, y en 1954 ganó el premio Pulitzer de literatura con su obra Spirit of St. Louis, un relato sobre su famoso vuelo, y murió en 1974. El primer vuelo de pasajeros en cruzar el Atlántico sin escalas fue en 1938 por la alemana Lufthansa. Hoy en día los vuelos pues siguen avanzando, todo el medio de transporte aún sigue avanzando, y gracias a todas esas personas que le han aportado muchísimo a la ciencia, que le han aportado muchas cosas a la humanidad, y sobre todo estos recursos que siguen siendo de muchísima importancia para nosotros. Pienso que hoy en día aún siguen siendo muy importantes. Tanto el ferrocarril como el avión aún siguen estando vigentes y siguen teniendo toda esta importancia como medio de transporte, cada vez pues, más eficaces y con cada vez muchísima más velocidad, aunque hay que admitir que el avión pues, es un medio de transporte mucho más rápido, pero también ya han podido innovar ferrocarriles que son muchísimo más veloces. Así que veremos qué nuevos inventos llegan en el futuro. Aún no sabemos a dónde vamos a ir, pero por ahora podemos contar con muy buenos inventos.